parashá de esta semana, número 48, se llama Shoftim, que en español quiere decir jueces. Es en plural. Shofet es singular, que es juez. Y Shoftim, jueces. Jueces o policías o vigilantes. Y eso lo vamos a encontrar. ¿Qué libro estamos estudiando ahora? Devarim, ¿verdad? Que es el quinto libro de la Torá. Y esta porción está en el capítulo 16, verso 18, al capítulo 21, verso 9. ¿Alguien puede abrir su micrófono y decir qué ve, en qué escenario estoy? A ver, miren, ¿en qué escenario estoy? ¿En dónde me En la encuentro? sala del juez. Amén, gracias. En la sala del juez, porque vamos a hablar precisamente de qué instrucción dio el Eterno al pueblo para que pusieran ante el pueblo de Israel, ante cada tribu, jueces y vigilantes. Primero, ¿quiénes eran los Shoftim? Los Shoftim eran jueces y vigilantes que el Eterno le dijo a Moshe que tenía que poner en cada tribu. Dice, pondrás jueces y oficiales por tribus en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te dará, las cuales juzgarás al pueblo con justo juicio. ¿Y tenían que ser cualquier persona? No. Primero tenían que ser israelitas también, ¿verdad? O sea, eran del pueblo. Pero tenían que tener ciertas características. ¿Y cuáles eran estas? Uno, miremos, ser inteligente. ¿Por qué? Sabio. ¿Y de dónde iba a adquirir la sabiduría? De leer la Torá. Que no aceptaran soborno o cohecho, dice. ¿Qué es soborno? ¿Alguien sabe qué es soborno? ¿Puede levantar su manita y abrir su micrófono? Muy bien. A ver, Samantha, ¿qué es soborno? ¡Por dinero! Muy bien, Jo, gracias. Gracias, Samantha. Dar dinero, pero no es nomás de dar dinero como nosotros damos la sed acá, ¿verdad que no? Es dar dinero a cambio de un favor para que sea en favor de nosotros, pero eso no le agrada al Eterno. Y también tener juicio, ser igual, que su juicio sea igual para todos. También en esta porción de Deuteronomio del capítulo 16, en el verso 18 al 22, nos habla de que también el Eterno no quería que se plantaran árboles Asera cerca del templo de Adonai, y que tampoco se hicieran ídolos, levantaran ídolos, porque al Eterno aborrece la idolatría. Amén. También en esta porción, en el Deuteronomio 17, del 1 al 7, nos dice que no se debería de ofrecer sacrificio de buey y cordero a Adonai con defecto, porque eso era abominación a Adonai. También nos dice que no debemos de adorar al sol, la luna, ni ídolos, no inclinarnos a ellos, porque ¿eso qué es? Idolatría. Recordemos que uno de los mandamientos que lo estudiamos en Shemot, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Adonai, ni te inclinarás a ellos. También en Deuteronomio 17, del verso 14 al 20, nos habla de la elección de un rey. El pueblo en algún momento iba a pedir rey, le digo. Cuando entren, ustedes van a pedir un rey. Sí, pero ese rey lo voy a escoger yo, dijo Adonai. Un melech que los va a gobernar. Pero no es como las naciones. No, primero no tiene que ser extranjero. Tiene que ser israelita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser israelita? Porque sabe de la Torah, porque conoce al Eterno. Y también no tiene que hacer volver al pueblo a Egipto. No debería de acumular caballos, no debería de tener muchas esposas, ¿verdad? Y de acumular riquezas. Sí podía tener una esposa, si era posible, porque las esposas podían desviar el corazón del rey a idolatría, ¿verdad? O a alejarse de Adonai. Muchos caballos, porque no era necesario. Y riquezas, sí podía tener riquezas, pero no en abundancia. Ya no es así. Eso no le agrada al Eterno. Que tengamos cosas, las necesarias, eso es importante. Y hacer copias de la Torah. Recordemos que a nosotros se nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Así que, ¿qué tal si nosotros también disponemos, con cada parashá nosotros aprendemos de la Torah? Pero hacer una copia de la Torah, como todo rey debía hacerlo, para así poder gobernar con justo juicio al pueblo y adquirir la sabiduría ¿de dónde? De la misma Torah, ¿verdad? De ahí es que adquirimos nosotros
la sabiduría. También nos habla de la porción de los levitas en Deuteronomio 18, del verso 1 al 8, nos habla de la porción de la herencia. ¿Ustedes creen que los levitas realmente no recibieron herencia? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien puede abrir ahí su micrófono? No, pues les cuento que sí recibieron Adonai herencia, era pero su ¿cómo? herencia. Amén, eso, Samantha. Adonai era su herencia, no tendrían ni parte ni herencia, porque Adonai era su herencia. ¿Y de qué? ¿Cuál era la herencia? De las ofrendas y de la herencia que le llevaban a Adonai, ¿verdad? De las ofrendas de Adonai, ellos podían comer. ¿Se imaginan? Así como Dios cuida de nosotros, qué comemos, qué vestimos, el techo que tenemos sobre nuestra cabeza, la camita que tenemos, ellos también, Adonai se preocupaba de ellos. Y serían para ellos también las primicias de grano, vino, aceite y la lana de las ovejas. Así que sí tenían herencia, ¿verdad? Adonai era su herencia. Igual nosotros no nos debemos de preocupar qué nos hace falta o qué no podemos tener, porque Él es quien siempre suple todas nuestras necesidades. También les dijo que no debían de esto, que no le agrada al Señor, ¿verdad? Consultar con los hechiceros, con los agoreros, con los adivinos, porque eso es abominación. Nosotros debemos de ser perfectos delante de Adonai, dice el verso 18.3, y se lo quiero, 18.3 y se los quiero leer. Dice, perfecto serás delante de Yahweh, tu Elohim. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar delante de otras naciones y podían adquirir esos malos hábitos de esas naciones. Pero que le dijo que seamos perfectos, así como se lo dijo a Moisés, camina delante de mí y sé perfecto. Igual nos invita a nosotros a caminar en perfección. Esta parte también es muy especial. Deuteronomio 18 o de Barín 18, del verso 15 al 22, nos habla de un profeta que el Eterno iba a levantar como Moshe. Hubo muchos profetas durante la historia del pueblo de Israel, muchos. Y entonces ellos tenían que gobernar, tenían que darle el mensaje al pueblo por medio de la Torá, ¿verdad? Esa era la palabra y lo que el Eterno les dijera. Pero dijo que en algún momento nosotros debemos de, que iba a levantar un profeta en el tiempo. ¿Miran alguna imagen? Recordemos que no nos podemos hacer imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, pero hay alguien ahí que representa la imagen de Yeshua. Y nosotros debemos imitar a Yeshua. ¿Y dónde nos habla de Yeshua? En toda la Tanaj, que llamamos, o Antiguo Testamento, llamado en español. Ya en la Torá, en los escritos, en los profetas. Y es a él que nosotros debemos de imitar. Según lo dice Deuteronomio o Devarim 19, del 1 al 14, nos habla que se hacían esas ciudades para aquellas personas, aquellos hombres que cometían un pecado de matar a alguien por accidente. Y mientras se hacía juicio, recordemos, en el tribunal, no uno parecido a este, ¿verdad? Pero en el tribunal, ellos tenían que ser refugiados allí para que la familia de la persona que había sido dañada no cometiera, no remitiera, no les hiciera daño y tomara el juicio en sus propias manos, sino esperar la voluntad de Hashem, ¿verdad? También en la porción del verso 15 al 21 nos habla de que el juez era el que emitiría un juicio en base al testimonio de, de una persona. No, ¿verdad? De dos o más personas. Pero si una de ellas daba un juicio falso, un testimonio falso, sobre esa persona caía el castigo que se le ponía a la persona que era culpable. ¿Se imaginan? Entonces, es importante que nosotros cumplamos también, como dice Shemot, no dar falso testimonio ni mentira. No debemos de hablar mentiras porque eso no le agrada al corazón de Hashem. Siempre debemos decir la verdad. También nos habla en Devarim 20, del 1 al 20, de las leyes sobre la guerra. Recordemos que el pueblo en algún momento se podía enfrentar a guerras con las demás naciones, porque el Eterno les dijo que así iba a ser, que se iban a enfrentar a naciones, a la tierra que estaba, pues que estaba habitada por otras naciones, pero que esa tierra le iba a pertenecer al pueblo de Israel.
Pero ¿qué les dijo al Eterno? No teman delante de esta multitud tan grande, porque Adonai, su Elohim, estará con ustedes. ¿Y quién daba esas palabras? El sumo sacerdote. Él animaba, el sumo sacerdote animaba al pueblo que salieran en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Él los iba a acompañar en todo momento y que no temieran delante de las naciones, porque así los había acompañado durante el desierto. ¿Cuántos años? ¿Ya? Y entonces los iba a acompañar también durante las guerras para tomar posesión de las ciudades de la tierra prometida y las demás naciones. También les dijo que si se preparaban para la guerra, había excepciones quienes podían ir a la guerra. Uno, los que acababan de construir una casa y no la habían estrenado. Los que acababan de sembrar un viñedo y no habían disfrutado de ese viñedo. Los que recientemente habían contraído matrimonio o estaban por contraer matrimonio. Y los que estaban de corazón triste o que no se sentían animados para ir a la guerra, no miedosos. Entonces, ¿para qué? Para que no desanimara a los demás. Ellos eran los que no podían, tenían excepción de ir a la guerra. De esta porción aprendemos que Adonai nos acompaña en todo momento, en donde quiera que estemos. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua. Y Yeshua te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Así que tú tienes que estar consciente que Yeshua siempre te acompaña donde quiera que vayas. No dejemos de orar cuando salimos de casa y pedirle que siempre nos acompañe, porque recordemos que pueden pasar cosas en la calle, pero el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice su palabra. Amén. También en esta porción nos dice en Devarim 20, del 19 al 20, que no debemos de cortar árboles frutales. Qué lindo es tener árboles, ¿verdad? No los podían hacer adornos, ¿verdad? Como una maceta o un cuadro. No podían hacer herramientas, ¿ya? Ni muebles. Para eso existía otro tipo de árboles, como el pino, como el cedro, la caoba. Y recordemos, ¿alguien recuerda de qué estuvo hecho el arca del pacto? ¿De qué madera? Árbol de Acacia. árbol de acacia. Gracias, Samantita. Árbol de acacia no era un árbol frutal. Así que es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Eterno. También aquí se nos habla de que no podemos, hay una mitzvah que dice que no desperdiciemos. Si nosotros nos servimos un plato de comida, que nos sirvamos la porción que nos vamos a comer, ¿ya? Pero que también nosotros podamos compartir, si tenemos mucho en nuestra casa, recordemos que la parasha pasada también lo vimos, que nosotros podamos compartir lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra, sino compartamos de lo mucho que Adonai nos da, podamos compartir con otros. Recordemos, nosotros lo hicimos esta semana con el reto. Compartimos con otros, compartimos con otros sedacá, tiempo, ¿ya? Eh, Cuando nosotros ayudamos a otra persona a cruzarse la calle, un ancianito, o una persona cieguita, ahí estamos haciendo actos de bondad, ¿verdad? Eso también es importante. Y también cuidar los recursos que el Eterno nos da, como el agua. Cuando nosotros nos cepillamos nuestros dientes, ¿qué debemos de hacer mientras nos cepillamos los dientes? Que esta es una lección bastante para mí, porque a mí siempre me pide mi esposito que use algo así para él mientras me lavo los dientes. Cerrar el grifo, cerrar el chorro y que el agua no se esté desperdiciando. Reutilizar las cosas y no hacer desperdicio de las cosas que el Eterno nos ha dado. Amén. Yo quiero decirles algo. ¿Quiénes eran los jueces? Recordemos, tenían que tener buen juicio, estudiadores, o sea, sabios porque estudiaban la Torá, sabios porque no aceptaban sobornos, sabios porque no hacían excepción de personas. Aquí también se nos habla de que debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos y hablamos y a dónde nos dirigimos. ¿Sí? Es importante que cuidemos nuestra
mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Me voy a parar. ¿Dónde están las emociones? Aquí en nuestro hígado, ¿verdad? Que cuidemos todo eso, porque eso le agrada al Eterno. Cuidadito lo que vemos, cuidado lo que escuchamos, cuidado lo que hablamos. Y vamos a ver qué fue lo que más les gustó de la parasha. Yo, Me gustó, que algunos no iban a la guerra por su viñado, por sus casas. muy bien, gracias, Sofi. Samantha, a ver, ¿qué dices tú? Me gustó en la parte de los jueces, cuando eligieron a los jueces, que no tenían que ser con corrupción. Muy bien, excelente aportación, gracias. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y damos gracias? Bien, el tiempo es para ti, Alison. Bendito eres tú, Señor. Gracias por este Shabbat, por este día y por compartir con, con todos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem. Un fuerte abrazo. Los queremos mucho y nos vemos el próximo Shabbat. Shalom. Shalom. Shalom, mis amores. Shabbat Shalom.